¿Cómo están? Vamos a presentar al invitado de hoy, ¿sí? De este primer programa del ciclo, un diario colombiano que habla de un deportista argentino de élite, un deportista nuestro. Cita, sin decir el nombre, el velocista argentino nos pareció el ciclista más brillante de este torneo. Es un velocista muy contundente, parejo en su accionar y con una virtud esencial de un velocista. Y no es redundancia, es veloz. Para llegar a la de oro no perdió un solo enfrentamiento. Es de los enterrianos paisanos de Caíño Barisco. El velódromo más cercano a su lugar es hasta a 330 kilómetros de distancia. Tiene la esperanza de correr en el Mundial de Italia, pero la situación económica de su patria hará difícil esa participación. Terminó la secundaria y quiere estudiar ingeniería, pero le va a dedicar unos cuantos años al ciclismo antes de iniciar su estudio profesional. Lleva 4 años practicando el ciclismo y ha sido 3 veces campeón juvenil en su país. Esta es su primera salida fuera de su patria. Tiene 2 ídolos que son sus paisanos, Alexandre y Caíno, ¿sí? Esto es el recorte de un diario colombiano, ¿sí? Que ahora el invitado, el doctor Jorge Bilbao, nos va a decir de qué año es. Jorge, bienvenido. Bueno, Ignacio, muchas gracias por esta participación. Primero aclarando que tanto Ignacio como yo somos médicos y que en ese momento, fue el año 82, es verdad, yo era un ciclista de los 6 años, gano el campeonato panamericano en velocidad en match de ciclismo y después me toca el servicio militar y cuando me toca el servicio militar el año siguiente no me dejaban entrenar, entonces me dedico a estudiar medicina, que es la carrera que yo amo. Y yo lo que no me daba cuenta es que en ese momento el ciclismo me estaba preparando para algo que era más superlativo, que era tratar de salvar personas. Es una persona que en su momento, cuando empezamos con esto de enseñar diferente, la innovación educativa, en primera charla en la SAC, antes de subir al escenario, me dijo 2 cosas muy interesantes, que fue, cualquier cosa, yo estoy acá abajo y la gente viene a escucharte tu experiencia, no lo que tenés que ver. Exacto. De referente de lo que es la medicina, la cardiología crítica y la recuperación cardiovascular. Bueno, es cierto, yo creo que los equipos se arman cuando vos dejás que la gente que te está ayudando pueda crecer, porque si todo lo querés para vos, probablemente logres llegar solo, pero solo no le ganás a nadie. Tenés que tener un equipo y tenés que confiar en gente que recorriendo un camino parecido al tuyo, logre también hacer sus armas, y cuando vos entendés eso, toda esa gente te lleva también para arriba. Es decir, eso hay que entenderlo, tenés que dejar que todos triunfen, porque si no, quedás solo. Este tema de los equipos y de que te apasiona la medicina, tanto como te apasionaba el deporte. ¿Qué te enseñó el deporte? El deporte ordena, y sobre todo si el deporte es la competición, porque lo que no todos los deportistas dicen es que cuando vos competís, lo más probable es que pierdas más que ganes. Lo importante es que vos sepas ganar las carreras importantes, pero es común que un deportista pierda varias carreras. Entonces, cuando vos te acostumbras a perder, sos un buen perdedor, pero también sos un buen ganador. Y te das cuenta que en la competencia lamentablemente gana uno solo, pero no es que porque vos pierdas no ganas nada, porque vos aprendés mucho en la derrota y no aprendés tanto en el triunfo. Y eso te va aterrizando el carácter para que lo que se te enfrente en la vida lo veas como que se puede. Y es eso lo que yo apliqué. A mí el deporte, sin saberlo, me condicionó para ser un médico que esté con pacientes graves. Y me parece que la actitud, el perfil, me lo dio el deporte y en todo caso la facultad me dio la intelectualidad. Es eso. Sin saberlo, la primera carrera que competí con una bicicleta de mujer. Y mi papá me acompañaba, pero me empezó a apoyar tipo 12 años. Y cuando una vez vinimos a Buenos Aires, que veníamos en una camioneta, en la caja, como podíamos, y yo entro segundo en una carrera de muchos participantes, en un campeonato nacional que se hacía de infantiles, y a partir de ahí yo me entusiasmo en el deporte, empecé a apoyar mucha gente, pero nunca me imaginé que el deporte iba a ser un puntapié inicial para hacer otras cosas. Tal vez Dios me tenía reservado un lugar que era dentro de la medicina,
y no como deportista. Yo lo veo con el tiempo y yo siento que el deporte fue una etapa en mi vida. Perfecto. ¿Y nombraste a Dios recién? ¿Sos creyente? Sí, sí, porque yo veo cosas que no las explica la intelectualidad médica, que muchas veces se ven cosas que yo no me atribuyo cada vez que un paciente anda bien, como que el éxito es mío. Yo hago todo lo posible para que un paciente ande bien. Y así como hay pacientes que no tienen que morirse, se mueren, otros se salvan, pero cuando se salvan, yo no creo que los salvé. Yo creo que es bueno entender, porque vos lo entendés con los años, que hay pacientes que antes... Una cosa que nos está pasando ahora es que es muy difícil no saber de qué muere un paciente, pero hace no tanto no sabían exactamente, y me parece que el conocimiento de la medicina ha sido vital, porque por algo la gente también, por muchas cosas, entre ellas la medicina, cualquier persona en promedio está viviendo 20 años más. Pero aún así yo creo que es bueno tener fe, porque la fe, primero, no te carga a vos también en los fracasos, porque si cada paciente que vos crees que lo salva cuando se mueren, la culpa sería tuya, te sentirías mal. Y a mí me parece que vos tenés que entender que vos tenés que hacer todo lo que puedas. Y por algo las cosas pasan o no pasan. Y todos médicos que seamos críticos sabemos que hay pacientes insalvables que se salvan y hay pacientes que no tienen que morir, que se mueren. Y ahí es donde yo percibo que hay algo atrás. Y me parece que es la fe. Y tenés que tener fe. Y me parece que te hace bien y le hace bien a la gente que vos tenés al lado, que no todo es la ciencia, porque si no sería una carga muy grande para los médicos. Lo primero es que uno tiene que entender que en la vida a veces te tocan cosas que las tenés que hacer. Es decir, una de las cosas que yo admito, que yo disfruto de cada lugar que me toca. Cuando yo fui estudiante, era estudiante, cuando era un médico de la ambulancia, era un médico de ambulancia, cuando era un médico residente, era un médico residente, y yo trato de hacer el lugar lo mejor que pueda. Si yo me toca ser médico, yo creo que soy médico en la China, en Sudáfrica con paludismo, yo no tendría problema si me sacan a mí del ámbito de cardiólogo. No tengo problema. ¿Y qué es el cardiólogo? No, el cardiólogo es algo fuerte porque fue algo que se me planteó a mí cuando iba... el corazón tiene una cosa rara que no tiene ningún órgano. Late en el tercer semana intrauterina y no para hasta morirse. Es el único corazón que nunca se detiene, que nunca para, nunca descansa. Y me parece que refleja muchas cosas, porque el corazón también es emocional, también es mental, es decir, y yo me vi como cardiólogo porque cuando roto en clínica médica, que a mí me apasiona toda la medicina, notaba que me faltaba la adrenalina. Y me parece que el cardiólogo lo que tiene, que es un médico raro, que sabe de muchas cosas, pero se hace fuerte en el corazón, porque es algo muy dinámico, tiene mucha adrenalina. Realmente te hace muy bien poder salvar algo que tenés una rápida respuesta, cosa que en la clínica médica, en que hace oncología, todo es lento, y eso a mí me aburría. Por eso está de aclarar que Jorge, de que lo conozco, siempre es un insistente de dejar de decir unidad coronaria y llamarlo cuidados críticos cardiovasculares, ¿no? Sí, porque lo que pasó, yo nunca estuve en contra de la unidad coronaria, de hecho yo soy cardiólogo, pero lo que ha pasado es que ha cambiado el grupo de pacientes. Nosotros cada vez vemos menos shock cardiogénico, y en realidad lo que empezó a pasar es que empezaron a haber pacientes que se hicieron muy grandes, pacientes de 80 años que se operan, además cualquier paciente quiere seguir viviendo y está bien, y entonces cambió la población de pacientes. Entonces hoy ya no es solamente el supra a nivel del ST, que sigue estando, o la arritmia, sino que es el paciente que tiene de todo y lo operan del pulmón, que tiene de todo en el corazón y lo operan del colon. Y ese paciente no va a terapia intensiva porque es un paciente que no es de terapia, va a cardiología. Cuando empezaron a cambiar los pacientes, se empezaron a operar pacientes cada vez más, con más edad, y pacientes que antes no los operaba nadie y ahora los operan, es que surgió algo que se llama cardiología crítica, que es un área donde caen estos pacientes. Y esos médicos no tenían quien los forme. Entonces nosotros hicimos un grupo en la SAC, que tiene más o menos 6-7 años, donde empezamos a dirigirnos a una respuesta que la cardiología no se nos estaba dando. Y un poco es el espíritu del Consejo de Emergencia de la Sociedad Argentina de Cardiología, tiene ese espíritu. Porque no es un capricho, es que es una necesidad. Exacto. ¿Cuál es para vos,
para la arritmia más peligrosa que existe? La taquicardia sinusal. Pero es un ritmo normal. Claro, lo que pasa es que ustedes cuando están en el cuidado crítico, si ustedes rápidamente saben sobre la taquicardia sinusal, tal vez le van a pasar un poco de líquido, le van a hacer un analgésico si es por dolor y lo van a resolver. Pero cuando vos no resolvés la taquicardia sinusal, el paciente más tarde en realidad de taquicardia sinusal está diciendo que está chocado. Y no hay nada más cerca de la muerte que el shock, de cualquier tipo. Si la taquicardia sinusal no sabe la causa y no la puede revertir, el paciente probablemente se muere. Ya que hablaste de shock, que es un tema que te apasiona y que sabes muchísimo, sos una de las, creo que de las 4 o 5 personas que más sabe de shock en Argentina. ¿Cuál es el shock más peligroso? Tenés que elegir uno solo. Sí. Yo creo que es el shock séptico. ¿El séptico por qué? ¿Sos cardiólogo? ¿Qué pasó? Sí, no, pasó esto. Cuando uno analiza en un área de cardiología crítica, esto un poco me pasó en el Hospital Austral, nosotros empezamos a ver que cada vez el manejo del corazón era mejor, por distintas razones. Para mí los cardiólogos cada vez saben más, los cirujanos cada vez son mejores, las enfermeras también, los anestesistas cada vez son mejores. Entonces, ¿qué empecé a ver? Cuando yo analizo de qué muere un paciente, resulta que la primera causa en el área crítica es el shock séptico. ¿Y por qué pasa eso? Porque el corazón, de alguna forma tenés variable rápida para corregirla. Una arritmia la revertís, un sangrado lo corregís, un problema cardiogénico le pondrás una asistencia, lo trasplantará. Pero el shock séptico es por bacteria intrahospitalaria y aunque vos le pongas los antibióticos, probablemente se te muera la mitad. Entonces yo siempre digo, lo peor que te puede pasar en un paciente grave es que se infecte. Y después, ¿qué me hizo a mí bajar mucho la mortalidad? Los manejos que no eran cardiológicos. Cuando yo empecé a ver que todos sabían cardiología, que había un grupo de 5 o 6 chicos o una residencia fuerte, los pacientes en un área de cardiología se mueren muy poco del corazón. Entonces, ¿de qué se mueren? Infectados. Entonces, ¿cómo haces para bajar la mortalidad? Tenés que ser muy experto en ser un intensivista que saque las cosas. Porque ¿qué pasa? Es tan intensivista que va de ida, y hay muchos y buenos, pero no es tan intensivista que sabe volver. Si vos no tenés el conocimiento de cómo sacar las cosas, probablemente la mortalidad no te baje. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo siempre digo, ¿qué es para mí un médico que va de ida? Y lo digo con mucho respeto, un emergentólogo. ¿Qué es un intensivista? El que va de ida y que puede volver. Bueno, es buena definición. De hecho, a mí siempre cuando me invitan a hablar de asistencia ventilatoria mecánica en cardiología, Exacto. la primera diapositiva tiene mi nombre y la segunda dice el objetivo, extubar al paciente. Lo primero que tenés que hacer cuando me intubaron es saber cuándo empezar a planear la extubación, porque si no, las vías quedan de más y todo. Hablaste de shock, ¿sí? Y siendo cardiólogo es inevitable que te pregunte y tenés que elegir una sola respuesta. Tenés que elegir cuál para vos, si es que lo hay, el mejor inotrópico. Uno solo. Si es que lo hay. En realidad sería una respuesta inversa, el que no usas. Excelente. El que no usas. Porque el inotrópico es un arma de doble filo. Es una droga. Primero es importante aclarar algo. El sostén de los pacientes en realidad no salva a nadie. Porque el sostén es una escalera que vos le das a un paciente hasta que se resuelva la causa que motivó el shock. Ejemplo, si es un tromboembolismo de pulmón, vos lo sostenés con drogas, respirador o una asistencia, pero el tratamiento es la tromboaspiración. El shock séptico es lo mismo. Vos lo sostenés con drogas, pero en realidad el tratamiento es el antibiótico o el drenaje del foco. Si vos tenés una válvula rota, lo podés sostener, o tenés un infarto, pero hasta que vos no lo reperfundas, el sostén es una escalera. El tema es que ese sostén es con drogas, y esas drogas son deleterias para el corazón. Entonces, por eso yo creo que el mejor inotrópico es el que cuando no lo usas. Ese creo que es el gran mensaje. Y esto de que decís el sostén, nosotros a veces le pedimos a los mecanismos de sostén más. Al SOAN le pedimos que nos baje la mortalidad. Sí, y un catéter. Es un catéter. Le pedimos al respirador que nos baje la mortalidad y es sostén. El respirador no cura, lo que hace es mantenerte hasta que se resuelva la causa. ¿Cuál fue la mejor situación médica que viviste y cuál fue la peor? Elegí el orden. Seguro, mire, la mejor situación es cuando vos
en un paciente que creías que no se podía salvar, contribuís a salvarlo. Y la peor es cuando vos le prometiste a una familia que iba a salir bien y después el paciente se muere. Por eso, un médico que hace crítico, hay algo que tiene que tener, que es la prudencia. Y la prudencia es una cualidad que no solamente es por hablar, sino también cómo haces. Los médicos pueden estar en 3 perfiles bien definidos. El que hace poco y que no te toman la presión, y ese parece bueno hasta que te pasa algo grave. El médico que es muy invasivo y a todo lo que está volando le tira tiro, que parece espectacular, pero es peligroso porque él no cuenta las que le salen mal. Pero en el medio está el médico real que tiene que saber en qué momento usas sobre todo el tratamiento invasivo, y ese médico, para que sea bueno, no le alcanza la intelectualidad, tiene que estar emocionalmente tranquilo. Para tomar decisiones justas, tiene que estar en el timing justo, y eso te hace bueno, y eso son cosas, o que las tenés de antes, o que las perfeccionás con el tiempo. Pero si un médico no tiene reflexión, no tiene el aplomo, no tiene la prudencia, probablemente no sea un buen médico. ¿Y qué pensás que fallamos los médicos más frecuentemente en el momento en el que estamos cursando? Creo que el error más común de un médico son 2. El primero, en apoyarse en imágenes para aclarar algo que no tiene claro desde la clínica. Las imágenes, bienvenido sea, pero vos tenés que pedir una imagen sabiendo que estás buscando una vegetación, sabiendo que estás buscando un cortocircuito. Es muy distinto que la imagen te haga ver el cortocircuito de un soplo que vos no escuchaste. Entonces, un error común es que vos pedís imágenes, hay campeones de estudios, y desde ahí interpretar al paciente, y eso es re peligroso. Y lo otro que pasa con los médicos es que los médicos hablan de pacientes que no han revisado, el famoso quetalazo. Entonces, yo lo que digo es que el médico que más sabe es el que está pegado al paciente. Por eso, cuando vos llamás en un día que está de guardia un chico, aunque no tenga la formación tuya, cuidado con el que está al lado del paciente, porque tal vez es el que más sabe. Perfecto. Y ahora que me quitan a los chicos, a los más jóvenes, a los residentes, que es nuestro público en el consejo son muchos residentes con el que siempre está muy cerca nuestro, yo te voy a proponer un poquito un juego. Sí. Necesito que le des 3 recomendaciones, ¿sí? Porque no me gusta la palabra consejos. ¿sí? Son recomendaciones, no somos nadie para dar consejo a nadie, para su carrera como especialista. Te voy a pedir 3 cosas. Uno tiene que ser clase 1, nivel de evidencia A, el consejo. El otro 2A, nivel de evidencia B. Y el último consejo, 1C. El que no es. Bueno, yo veo chicos, y ojo, que está hablando una persona que aprendió de los errores. Y yo aprendí. El deportista que perdió muchas carreras. Claro, porque yo siempre actué de humilde. O sea, es probable. Yo, cuando competía, era una ocurrencia de mi viejo, que era un tipo fabuloso, que él me decía: vos no aparezcas como el candidato, vos dejá que los demás se preocupen de vos. Entonces yo era el que tenía la bicicleta despintada, era el que tenía el peor equipo de gimnasia, y a lo mejor no tenía ni media, y era el más preparado. Entonces yo jugaba con eso. ¿Cómo yo lo traslado a lo médico? No hace falta, porque alguien siempre te ve. Y yo que creo que los chicos de hoy, que son tal vez más preparados que nosotros, están como apurados. Y me parece que eso, el apuro, es una cualidad que no tendrías que tener. Tendrías que tener el aplomo por el apuro. Lo otro, no mezclen el dinero con lo que ustedes están haciendo como profesional, porque el dinero viene después. Y les digo más, yo el dinero lo vi a los 50 años. Yo antes no lo pude ver. Yo el dinero durante años no lo tenía. Y de hecho, yo no me podía ubicar siendo una persona que había hecho el esfuerzo para ubicarme. Entonces, consejo que doy o sugerencia. Lo primero, no se han equivocado en ser médicos. Segundo, no se apuren, todo llega. Tercero, no demuestren lo que son porque alguien los está mirando. Es decir, no pasa desapercibido un buen médico. Yo les digo, miren, los buenos médicos que yo tengo al lado, yo cuando me doy cuenta que son buenos, los empiezo a ayudar cada vez más, porque sé que tarde o temprano los tengo al lado. ¿Por qué? Porque no podés tapar una persona que es buena. Y aparte de una inversión, después te tienes que tratar a vos. Sí, y puede ocurrir en la vida, por lo que está diciendo Ignacio, que a veces
ese médico que vos creías que no iba a llegar, no solamente llega, sino que hasta puede ser tu jefe. Totalmente. Entonces tenés que tener cuidado con esto porque la vida va y vuelve, el sol le sale a todo, no te sale a vos solo, y estar siempre no perdiendo lo que es ser una buena persona, que es algo que no te puede fallar. Ningún poder, ningún título te da el poder, porque acá se confunde algo. El líder, a diferencia de la autoridad, es que el jefe, la autoridad viene de arriba. Una institución le puso la autoridad a una persona, pero el líder es como te reconocen de abajo. Totalmente. Si a vos te reconocen de abajo, estás al lado de personas que te van a ayudar. Y como yo le decía al principio de la entrevista, no llegás si no estás con un equipo. Tenés que tener un equipo. O sea, tenés que ser generoso con la información, porque en definitiva la información tampoco es tuya. Vos la escuchaste en algún lugar o la leíste y no podés esconder información para una persona que quiere salvar a una persona. O sea, es inconcebible que una persona esté cuidando un artículo. Entonces, el primer consejo, para no irme del tema, es no apurarse. No es poco esperar para tomar una decisión, para hablar, para decidir un diagnóstico. Segundo, no apoyarse en las imágenes, sino que estar primero desde la interpretación clínica. A mí me gustaría que ustedes pidan una imagen de tomografía, es porque ustedes quieren saber si hay una neumonía, saber si hay una motora, pero no al revés. Y lo tercero, la espera, que parece larga, es la que tuvimos todos nosotros. Nadie llegó acá y le entregaron un cargo, sino que fue todo a cuentagota, y tarde o temprano una persona que pone actitud, que pone garra, que pone empatía, llega, les aseguro. En la vida llegás a donde vos querés llegar. Ahora, ¿qué se te va a plantear? Cosa que me dice el psicólogo muy frecuente, que en algún momento, guarda que por llegar es probable que pierdas lo mismo que lograste, que te costó llegar. Cuidado cuando vos ves que lo que es llegar significa que es sinónimo de perder lo mismo, porque ahí tenés que replantearte realmente qué querés dejar para lo que tenés que llegar. No es poco lo que les estoy diciendo. Ahora, si ustedes quieren llegar, llegan, no te frena nadie. ¿Y pensás que la residencia es el mejor sistema de formación hoy que tenemos tanto acceso a cursos, que puedo ser cardiólogo Sí. si no he hecho una residencia? Sí, porque esto yo lo sé como profesor. Yo actualmente estoy haciendo el doctorado en educación. ¿Y qué divorcio hay? Cuando vos ves un currículum de una carrera, por ejemplo, la universidad, el currículum parece que es lo que te forma. Y en realidad lo que te forma es el currículum más las competencias. Me explico mejor. Yo puedo ser un crack dando un examen, pero si yo no tengo la competencia de hacer un ecocardiograma, de colocar un Swan-Gun, de operar un paciente de piel a piel, en realidad tengo el conocimiento que se llama currículum, pero no está la competencia. Y la competencia la adquirís con la residencia. ¿Por qué la residencia es un buen sistema, aunque duro para cualquier médico? Porque el permanente corrección de yo corrijo el de abajo y el de arriba me corrige a mí es lo que te permite formar. ¿Qué le estaría faltando a la residencia? Que en eso yo voy a trabajar estos próximos años, que yo quiero saber por qué los alumnos son buenos. Necesito un número. Sí, yo no quiero decir, Ignacio Ríos es un buen médico, yo quiero saber por qué llegó a ser buen médico y cómo fue el camino, porque entonces quisiera que una institución es buena porque todos los residentes son iguales. Yo no tomaría el tipo que es bueno en todos lados. Ustedes saben, hay gente con tanta preparación que es bueno en cualquier lugar. Y eso no es la residencia, sino que él es bueno o malo que le da la residencia. Pero a mí me parece que una institución se hace buena formando cuando todos son parejitos. Es decir, los 10 residentes que entraron en un lugar, cualquiera que tomes hace lo mismo y no se sacan diferencias. Ahora vamos a jugar un poquito de un juego que se creó, un juego argentino que se creó en pandemia, que se llama encuestas crueles. Lo creo, acá las tengo porque no me la de acuerdo. Por ejemplo, tenés un shock mixto, ¿sí? Y solo podés usar uno de los 3 fármacos que te voy a dar. Solo uno. Shock mixto podés usar uno. No hay más. Vos elegiste ese, desaparece todo el resto. Nora, dobutamina o adrenalina. Y me tenés que justificar por qué elegiste solo esa droga. No, sin Shock dudar, noradrenalina. Porque la noradrenalina
tiene la facultad de tener receptores alfa y beta. Y muchas veces se lo vende como vasopresor, pero tiene un efecto beta inotrópico no despreciable. Y me parece que la dobutamina empeoraría el aspecto vasodilatador y la adrenalina no es una droga familiarizada. Yo prefiero la adrenalina. Es más, yo recuerdo cuando no estaba la adrenalina que teníamos dopamina. Y me acuerdo del cambio tremendo en el manejo del postoperatorio, porque la vasodilatación existió siempre cuando apareció esta droga. Fue fantástico. Y otro cambio fue cuando apareció la vasopresina, que le dio otro lugar, y después la sulmetilena. Entonces, pero la contestación es no la adrenalina. Bueno, vamos a seguir. Otra más. Paciente con TEP. ¿Sí? Está en la terapia TEP crítico, terapia intensiva o unidad coronaria. ¿Qué preferís que no tenga el paciente? ¿Sí? ¿Preferís que no tenga hipertensión pulmonar? ¿Preferís que no tenga disfunción severa del ventrículo derecho? ¿O preferís que no tenga taquicardia sinusal? No, ahí prefiero que no tenga disfunción del ventrículo derecho, porque cuando vos analizás que esto es una discusión con los terapistas y cardiólogos, de qué va a morir un paciente con falla de TEP, es la falla del BD. Es decir, si hay algo que lo hace morir al TEP, de hecho hay pacientes que lo tromboaspirás y quedan con falla de BD y pueden morir a un tromboaspirado. Por eso un poco que la falla de BD hay mucha estrategia para no seguirlo castigando, porque a un tromboaspirado puede morir. Yo creo que prefiero que no tenga disfunción del BD. Aparte no tenés inotrópico para eso. Última pregunta de estas. Paciente con posangioplastia coronaria, ¿sí? 2 stents, de proximal y descendente posterior. Tiene deterioro moderado de la función ventricular izquierda. Por un año, volvemos por consultorio, por un año le puedes dar una sola droga. ¿Qué elegís? ¿Antiagregantes plaquetarios? ¿Enalapril o beta-bloqueante? Deterioro de la función, 2 stents y un año puedes tomar solo una droga. ¿Cuál elegís y por qué? No, yo me parece que ahí prefiero con un stent dar una droga antiplaquetaria, por ejemplo el clopidogrel, porque si todo empezó, que ese es otro consejo para el residente, cuando ustedes estén perdidos, analicen cómo empezó la pelea, o sea, cómo empezó el problema, qué fue primero, porque es de ahí donde vos tenés que arrancar para el diagnóstico de certeza y poder salvarlo. Claramente protegería las coronarias. Perfecto. Últimas preguntitas ya para ir terminando. 3 personas que admirás. ¿Pueden ser de la medicina o no de la medicina? Bueno, primero, por mi cercanía a la medicina, Favaloro. Porque yo estuve en Norteamérica a perfeccionarme 3 veces y noté que Favaloro es respetado en Norteamérica. Y los americanos, para respetar una persona que no es americana, así que no se llame Watson, que no se llame Harrison, tiene que ser muy bueno. Favaloro es un tipo que nos dejó a nosotros, nos abrió campo. De hecho, la medicina cardiológica, cirugía cardiovascular, Favaloro fue terrible el impacto que generó. El otro personaje que admiro es a Sarmiento, porque hay una estatua en Harvard de Sarmiento. No soy libre. Y Sarmiento, para mí, fue el cerebro de la médica. Yo leo mucha historia argentina y les aseguro que Sarmiento es tremendo el impacto que ha hecho en contra del analfabetismo. Un tipo que creó escuelas, que creó la carrera de docente, porque en la primera encuesta que Sarmiento hace en la historia comprobó que había 80% de analfabetos. Y él logra luchar. Y yo creo que un país sin educación no tiene ningún futuro. Porque todo se puede resolver, pero nunca un país va a salir si no tenés a los chicos preparados. Actualmente hay un problema muy grave porque no es el problema de cómo se enseña, sino que yo estudio esto, 50% de la escuela primaria hay deserción. Y también ocurre en la secundaria y también en la secundaria, en la terciaria. Si vos tenés 50% de deserción, eso es un mensaje terrible para una nación y costoso. No saben lo que vale que una persona que el Estado le estaba dando educación deje de estudiar. Y el tercer personaje que admiro no es de la intelectualidad, es Messi. Yo estoy impresionado con Messi. Porque Messi representa el ejemplo para los jóvenes.
tiene récords, tiene 13 años en el alto nivel, cosa que no es común en un deportista, lo cual lo define como una persona que más allá de su habilidad y que hace cosas con la pelota que no hace nadie, el estado atlético. Ustedes no saben lo que un corredor de fútbol corre en un campo de juego. Bueno, yo lo he investigado. Les voy a contar algo. En la final que le gana a Argentina, por supuesto Maradona también es excelente, pero a mí Messi me gusta porque es un ejemplo para los chicos. Es un líder positivo. En la final que la Argentina le ganó a Alemania en México, los jugadores corrieron 20 kilómetros en ese partido. Y después hay un estudio de cuánto toca la pelota cada jugador en 90 minutos. Y está demostrado que la toca nada más que 2 minutos en todo un partido. Mira, qué dato. Sí, pero entonces, ¿qué hace? Se la pasa corriendo. Y entonces, vuelvo a Messi. Messi, lo que tiene más allá de su don, que es un genio, es que tiene una capacidad atlética admirable. Es impresionante Messi. Messi nos vamos a dar cuenta el día que no lo tengamos. Como suele pasar, lastimosamente. Así que de los 3 tengo otros ídolos más. 2 son intelectuales, Sarmiento y Favaloro, y uno es un deportista que es Messi. ¿Tenés alguna cuenta pendiente? Una. Sí, quiero ser doctor en educación. Es para mí el último logro intelectual grande que quiero. Y después, en mi futuro, quisiera ser un tipo más docente y me quisiera ayudar a la gente que no tiene oportunidades. Porque yo no estoy enojado con nadie, pero me pone mal cuando una persona no tiene la oportunidad. Después si no la aprovecha, me enojaré con la aprovecha. Pero a mí me pone mal que las personas no arranquen de la misma posición. Porque de ahí para adelante están los que se pueden ganar. Y yo que soy competitivo, sé que se pueden llegar a cosas que mucha gente no se da cuenta, porque a lo mejor su cultura, su preparación hace que no pueda ver. Y a mí me da mucha lástima, porque hay gente muy valiosa en este país también. ¿Te decían Jorgito el chico? Sí, siempre me han dicho. Lo que pasa es que la palabra Jorgito, cuando vos tenés más edad, significa que no te van a pagar. Claro. Entonces vos lo que tenés que agarrar es que vos, o sea, a mí me decían Jorgito, y yo hago ese chiste siempre reciente, significa 1000 pesitos. Si te dicen Jorge, te van a pagar 10.000. Si te dicen doctor, te van a pagar 100.000. Y si te dicen doctor Bilbao, o te dicen jefe, tal vez te paguen 200. Pero guarda con la palabra diminutiva, porque resulta graciosa, pero en realidad te están diciendo no te pago. Te quiero, pero no te pago. Lo ves, te quiero como amigo. ¿Lo ves a Jorgito de La Paz, ¿no? Entre Ríos? Sí. ¿Pueblo de cuántos habitantes más o menos? La Paz tiene 25.000, 27.000 habitantes. Ese Jorgito que empezó a andar en bicicleta, que consiguió el apoyo de su papá, de su mamá y del pueblo, porque me había contado algo de una bicicleta que compró todo el pueblo, al Jorge, al doctor Bilbao que llegó ahora. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no cambié. Tal vez no cambié en mis valores, porque los valores es lo que te hace llegar, porque vos puedes ser muy intelectual. De hecho, yo soy más intelectual que cuando estaba en mi pueblo. Pero a mí lo que me hizo llegar y que me mantiene, porque yo puedo tener suerte, pero cuando vos estás 20 años en un hospital, significa que algo tenés. En un hospital que todo el mundo quiere tu puesto. A mí eso yo lo percibo todos los días. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene? La suma de otros valores. La empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La solidaridad, el equilibrio emocional, la inteligencia emocional, la actitud, la adversidad, saberla sobrellevar, la reconocer a un jefe, que sea bueno o sea malo, es tu jefe, la lealtad. Y esas son cosas que no te lo da la facultad, te lo da la vida, y te lo da tu familia, y te lo da tu pueblo. Entonces yo cuando digo que soy de un pueblo, yo estoy orgulloso porque a mí el pueblo me hizo dar cuenta de muchas cosas que la facultad en todo caso me perfeccionó, pero yo no hubiese podido llegar si no tenía las cosas. Y eso es lo que yo percibo. Yo cuando veo que algo no me sale bien, vuelvo a mis fuentes, y yo cuando vuelvo a mi pueblo sigo siendo el Jorge de siempre. Yo no me la creo, a cuántas personas se me ha acusado de Entre Ríos le he ayudado, jamás he mezclado el cobro con lo que yo atiendo, y me parece que eso es lo que a mí me sirve. Y después lo otro,
que no tiene que estar vinculado con el cobro, te tiene que divertir lo que haces. Si vos no estás divertido, porque yo a veces le digo a los chicos residentes que están amargados, le digo, miren muchachos que esta es la felicidad, no hay otra. Si a ustedes no les gusta esto, cambien de carrera. Y se ríen, dice, esta es la felicidad, ya vas a ver lo que te va a tocar. Así que un poco de un promo, un poco en serio, yo estoy diciendo eso. Yo logré hace más o menos 10 años levantarme y cuando voy a trabajar tengo la sensación de estoy de vacaciones. Qué hermosa sensación. Yo no tengo en ningún momento, me canso, siento el estrés, pero en ningún momento siento el peso. Y no es que sea soberbio, es que también sé lo que no sé. Yo cuando veo que algo no puedo, no puedo. Por eso yo volví a la fe, porque si vos te haces cargo de todos los éxitos que pasan por tu intelectualidad, tendrás que hacerte cargo también de los fracasos. Y no podrías trabajar. Entonces yo prefiero, más vale, decir que soy un tipo de fe y que hay cosas que no manejo y saber que hago lo que puedo y sé cuáles son mis límites. Entonces yo me levanto el lunes que viene y yo en ningún momento siento que siento el peso de tener que ir a trabajar o el que está amargado el domingo porque el lunes. Yo eso lo logré y no saben lo que es desprenderse de esa sensación de peso. Cuánto más das al estar tranquilo. Das mucho más todavía. Totalmente de acuerdo. Dicen que si amás lo que haces, nunca más vas a trabajar, ¿no? ¿Cómo te definirías vos a Jorge Bilbao en 2 frases? Solo 2. No puedes pasar, porque si te pasás, te corto en el medio. Sí. 2 frases para definir a Jorge Bilbao, para los que no te conocen. Yo diría garra y honestidad. Perfecto. Y última pregunta, esto es robado de un programa de una amiga mía, que siempre preguntaba en su programa cuál era la canción de tu vida. Sí, no significa que sea la canción, una canción que vos escuchás y te marca o te define o en este momento de tu vida te viene bien. Porque con esa canción vamos a cerrar, así que pensalo y explicarlo por qué. Si es de ahora, si es una canción de chico que te lleva a la infancia, a esa bicicleta, a ese enterrío cuando ibas de supervivencia, no. O una canción de ahora que te define porque estás probablemente en el mejor momento. Yo soy fanático de los Beatles y para mí la canción, y no sé si no es la canción más vendida en el planeta, es Yesterday. Sí. Es una canción que, si ustedes ven la letra, pero letra por letra, es impresionante esa canción. No, yo creo que es una canción, creo que define eso. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué busco esta canción? Porque a mí me parece que lo que me hace subir, lo que me hace mantenerme, es ver para atrás el camino recorrido. Y eso define para mí la canción Yesterday. Impecable. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un gusto, Ignacio. Nos vemos.